Hola, mi nombre es Daniela y yo junto con mis compañeras en estas videocápsulas abordaremos diversos temas relacionados con la ética, la libertad y la toma de decisiones responsables. A lo largo de estos temas reflexionaremos sobre la manera en que nuestras acciones, pensamientos y elecciones influyen en nuestra vida personal, en nuestras relaciones con los demás y en la construcción de una sociedad más justa. Comenzaremos comprendiendo qué es la ética, una rama de la filosofía que estudia la conducta humana y nos ayuda a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Veremos cómo la ética nos permite reflexionar sobre nuestras acciones y asumir la responsabilidad de las consecuencias que éstas generan. También conoceremos la importancia de valores fundamentales como el respeto, la empatía, la justicia y la responsabilidad. Posteriormente, analizaremos la búsqueda del bien y la felicidad. Desde la perspectiva de Aristóteles, todos los seres humanos buscamos alcanzar una vida plena y feliz. Sin embargo, aprendemos que la felicidad verdadera no depende únicamente de placeres momentáneos o de bienes materiales, sino de nuestras decisiones, virtudes, metas y relaciones humanas. También reflexionaremos sobre la diferencia entre los bienes menores que brindan una satisfacción temporal y los bienes mayores que generan una felicidad más profunda y duradera. Además, estudiaremos la ley moral que propone la existencia de principios universales que pueden ser reconocidos por la razón humana y que orientan nuestras acciones hacia el bien. Junto con ello analizaremos las normas y los valores morales, entendiendo cómo regulan la convivencia social y nos permiten actuar de manera ordenada y responsable dentro de la sociedad. Otro tema fundamental será la conciencia moral, entendida como la capacidad de reconocer lo bueno y lo malo, evaluar nuestras acciones y asumir la responsabilidad de nuestras decisiones. Relacionando con esto, abordaremos la libertad y la responsabilidad, comprendiendo que ser libres no significa actuar sin límites, sino tomar decisiones conscientes y aceptar las consecuencias de nuestros actos. También conoceremos el modelo de la libertad, que nos invita a abandonar las excusas, superar la llamada de incapacidad aprendida y reconocer que cada persona tiene la capacidad de construir su propio proyecto de vida. Reflexionaremos sobre cómo muchas veces dejamos que otros decidan por nosotros y cómo el verdadero crecimiento surge cuando asumimos el control de nuestras elecciones. Y finalmente, estudiaremos los elementos del acto moral y la estrategia de decisión ética. Aprenderemos que no solo importan los resultados de nuestras acciones, sino también los medios, las intenciones y las circunstancias que intervienen en cada decisión. Asimismo, analizaremos diferentes modelos que nos ayuden a reflexionar antes de actuar, favoreciendo decisiones más conscientes, razonadas y éticamente responsables. En conjunto, todos estos temas nos permiten comprender que la ética no es únicamente una teoría, sino una herramienta práctica para orientar nuestra conducta. Nos ayudarán a desarrollar una conciencia crítica, fortalecer nuestros valores, ejercer una libertad con responsabilidad y tomar decisiones que contribuyan tanto a nuestro bienestar personal como el bien común. Muchas gracias por su atención y espero que en la siguiente serie de videocápsulas les permita reflexionar sobre la importancia de vivir de manera consciente, libre y responsable. Seguimos con las videocápsulas. Hola, mi nombre es Daniela y en esta videocápsula hablaré sobre la introducción a la ética, su importancia y su objeto de estudio. Primero es importante entender qué es la ética. La ética, también conocida como filosofía moral, es una rama de la filosofía que estudia la conducta humana. Su finalidad es práctica, ya que nos ayuda a reflexionar sobre nuestras acciones y a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. No busca juzgar o condenar a las personas, sino ayudarlas a tomar mejores decisiones. La palabra ética proviene del término griego ethos, que significa carácter o forma de habitar el mundo. En un sentido amplio se refiere a la manera en que una persona se comporta y se relaciona con los demás. Por eso la ética está presente en nuestra vida cotidiana y en cada decisión que tomamos. Pero, ¿para qué estudiar la ética? Muchas personas creen que la ética consiste únicamente en decir qué está bien o qué está mal. Sin embargo, su verdadera utilidad es ayudarnos a formar nuestra libertad y a desarrollar la capacidad de tomar decisiones responsables. Estudiar ética nos permite reflexionar sobre nuestras acciones y comprender que lo que hacemos tiene consecuencias para nosotros mismos y para los demás.
Además, la ética fomenta valores como la empatía, que es la capacidad de reconocer que nuestras decisiones pueden afectar la vida de otras personas. Por ello, la ética nos invita a actuar con responsabilidad, respeto y sensibilidad hacia quienes nos rodean. Otro aspecto importante es que la ética busca disminuir el sufrimiento, ayudar a quienes lo necesitan y promover una convivencia más justa. Gracias a ello, podemos construir relaciones basadas en la confianza, la honestidad y el respeto mutuo. Finalmente, el objeto de estudio de la ética son los actos humanos, es decir, aquellas acciones realizadas con conocimiento y voluntad libre. Por ejemplo, decidir ayudar a alguien a estudiar o decir la verdad. Estas acciones pueden ser valoradas moralmente como buenas o malas. En cambio, acciones involuntarias como respirar o parpadear o los reflejos no son objeto de estudio de la ética porque no dependen de una decisión consciente. En conclusión, la ética es una herramienta fundamental para orientar nuestra conducta, fortalecer nuestra libertad y actuar de manera responsable. Más que una teoría, la ética es una guía que nos ayuda a decidir cada día qué tipo de persona queremos ser. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Daniela y en esta videocápsula hablaré sobre la búsqueda del bien y la felicidad desde una perspectiva ética. Desde la antigüedad, el filósofo Aristóteles afirmaba que todos los seres humanos buscamos naturalmente la felicidad, a lo que le llamaba eudaimonía. Sin embargo, muchas veces podemos confundir la felicidad verdadera con los bienes aparentes o satisfacciones momentáneas. La felicidad no debe entenderse como un estado pasajero, sino como una manera de vivir. Se construye a través de nuestras acciones, decisiones y virtudes. Las virtudes nos ayudan a mantener el equilibrio y a evitar conductas que puedan perjudicarnos a nosotros mismos o a los demás. Existe una relación muy importante entre nuestras decisiones y nuestra felicidad. Con frecuencia tomamos malas decisiones por presión social, estrés o por buscar resultados inmediatos. Por ello, la presentación distingue dos cambios hacia la satisfacción personal: la gratificación inmediata y la gratificación diferida. La gratificación inmediata busca placer rápido y temporal, mientras que la gratificación diferida implica esfuerzo, disciplina, paciencia y una visión a largo plazo. Aunque requiere más trabajo, suele conducir a una felicidad más estable y duradera. Además, se presentan cuatro ideas fundamentales para alcanzar la madurez y la felicidad. La primera es que la única constante es el cambio, por lo que debemos aprender a adaptarnos a las nuevas circunstancias. La segunda es que somos lo que pensamos, ya que nuestros pensamientos influyen directamente en nuestras emociones y acciones. La tercera nos recuerda que no hay almuerzo gratis, es decir, que los logros requieren esfuerzo y compromiso. Y finalmente, la cuarta señala que nuestra felicidad está en nuestras manos, porque somos responsables de nuestras decisiones y de la actitud con la que enfrentamos la vida. Otro aspecto importante es la influencia de los pensamientos. Los pensamientos negativos pueden afectar nuestro estado de ánimo y limitar nuestro crecimiento personal. En cambio, los pensamientos positivos nos ayudan a enfrentar los problemas con esperanza, fortalecer nuestra autoestima y a mantener una actitud más saludable ante la vida. En conclusión, la ética nos invita a reflexionar sobre aquello en lo que fundamentamos nuestra felicidad. Alcanzar una vida plena no depende únicamente de las circunstancias externas, sino de nuestras decisiones, pensamientos, valores y esfuerzo constante por crecer como personas. Muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos a este podcast. Hoy hablaremos sobre un tema que seguramente nos interesa a todos: la felicidad. Por ello, nos acompaña Victoria Cisneros. Bienvenida a este podcast.
Muchas gracias. Estoy muy contenta por estar aquí para hablar de este tema que es tan importante. Para empezar, muchas personas creen que la felicidad consiste en conseguir lo que desean. ¿Qué nos dice la ética sobre esto? La ética reconoce que cuando conseguimos algo que deseamos, como una buena calificación, un automóvil o una meta personal, sentimos felicidad. Sin embargo, muchas veces esta satisfacción dura poco tiempo y enseguida queremos algo más. Por eso la felicidad no depende únicamente de obtener cosas. Entonces, ¿tener más cosas no garantiza ser feliz? Exactamente. Hay personas que tienen muy poco y son felices, mientras otras parecen que tienen todo y siguen siendo o sintiéndose vacías. La felicidad también depende de nuestra capacidad para valorar lo que tenemos y de elegir aquello que realmente tiene más valor en nuestra vida. En la presentación se habla de bienes mayores y bienes menores. ¿Qué significa eso? Los bienes mayores son aquellos que aportan una felicidad más profunda y duradera, o sea, como el amor, la amistad, la familia, la solidaridad o el desarrollo personal. Los bienes menores suelen ser como materiales o temporales. No son malos, pero no generan la misma satisfacción que los bienes mayores. ¿Podrías dar un ejemplo? Claro, es como tener un celular nuevo. Puede hacerte feliz durante un tiempo, pero recibir apoyo como de tu familia o compartir momentos con tus amigos suelen generarte más felicidad, más significativa y que te dure más. Otro tema interesante son las emociones. ¿Las emociones son buenas o malas? Por sí mismas no son buenas ni malas. Aristóteles decía que lo importante es que sean adecuadas a la situación. Por ejemplo, sentir miedo ante un peligro real puede, o sea, protegernos, pero un miedo exagerado puede limitarnos. Lo mismo sucede como con la tristeza, el enojo o incluso el amor. Entonces, ¿la felicidad depende de sentir emociones positivas todo el tiempo? No, la felicidad no significa estar alegre todo el tiempo ni evitar cualquier dolor. Los sentimientos cambian constantemente, pero lo importante es aprender a gestionarlos y no tomar decisiones solamente basados en ellos. ¿Qué recomendaciones nos da este tema para buscar una felicidad más auténtica? Principalmente elegir los bienes mayores, desarrollar nuestros talentos, fortalecer nuestras relaciones personales, ayudar a los demás y no buscar la felicidad únicamente en el dinero o en el estatus o la fama. También es importante hacer el bien a nuestra familia, amigos y tomar decisiones pensando a largo plazo. Para terminar, ¿cuál sería la conclusión principal? La conclusión es que la felicidad no consiste en hacer lo que queremos en cada momento, sino en elegir aquello que nos hace mejores personas. La verdadera felicidad se encuentra en los bienes mayores y en las personas, más que en las cosas materiales. Excelente reflexión. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por escucharnos. Nos vemos en la siguiente. Hola, buenos días. Nosotros somos Cristina y Anielka y en esta videocápsula les vamos a hablar sobre la ley moral natural. Primero, comencemos con una pequeña pregunta. Si tú te encontraras una bolsa llena de dinero, ¿tú lo devolverías? ¿Y estás de acuerdo con eso? ¿Crees que los humanos pueden saber lo que está bien y lo que está mal sin necesidad de estar restringidos por las leyes? Bueno, estas preguntas nos ayudan a introducir el concepto de lo que es la ley moral natural. Esta ley, que está en cada una de las personas, establece la razón. Es universal y su autoridad se extiende a todas las personas. Además, el expresar la dignidad de la persona y determinar la base de sus derechos y también de sus deberes fundamentales. También de esta forma, el Marco Tulio Cicerón afirmó que hay una verdadera ley. Esta es la recta razón. Conforme a la naturaleza, se extiende a todos, es inmutable y también es eterna, que llama a cumplir con la propia obligación y nos aparta del mal. Un concepto muy importante relacionado con la ley moral natural es la síntesis. ¿Pero qué significa este concepto? Pues se resume con una frase: haz el bien y evita el mal.
Es el principio que nos sirve como guía fundamental para orientarnos a nosotros en nuestras acciones y decisiones. La ley moral natural se define como el principio ético que sostiene todas estas normas universales y objetivas inherentes a la naturaleza humana y que pueden ser conocidas pues, mediante la razón porque el hombre es capaz de razonar. Además, la ley se basa en la idea de que existe un orden moral accesible para todos los seres humanos, independientemente de la cultura, raza y etnia. En cuanto a los orígenes, este concepto tiene las raíces en la filosofía griega, especialmente en Aristóteles. Luego pues fue desarrollado por Santo Tomás de Aquino, quien argumentó que esta ley moral natural forma parte del orden divino y que pues puede ser comprendida a través de toda la raza humana. Entonces podemos decir que esta ley moral natural tiene diferentes características. La primera es que es universal porque se aplica a todos los seres humanos. La segunda es la razonabilidad, ya que puede conocerse mediante el uso de la razón. Así permite distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, permitiendo un análisis de nuestras acciones y también de nuestras consecuencias. También encontramos la objetividad, pero ¿qué significan las normas? Pues deriva de aquella ley que no depende de las opiniones individuales o de tu propia cultura. Un ejemplo es la justicia y la verdad, que son consideradas universales. Cada característica es la finalidad, pues la ley moral natural está orientada más al bien común y al desarrollo integral del ser humano. Se promueven acciones que favorecen a su vida, la convivencia pacífica y el florecimiento humano. Otro concepto también importante que cabe recalcar es la recta razón. Es el juicio de la razón sobre la bondad y la maldad de algún acto que tú realizas. Es decir, este consiste en aplicar los principios universales a situaciones más concretas para saber si una acción es correcta o es incorrecta. También la ley moral natural tiene aplicaciones en áreas como ética, política, incluso en los derechos humanos. Muchos argumentos a favor de estos derechos humanos se basan en la idea de que todas las personas tienen derechos inalienables por su propia naturaleza. Sin embargo, también existen críticas hacia esa misma teoría. Algunas personas consideran que su interpretación puede variar dependiendo del contexto cultural de las personas o incluso de su religión, lo que genera un cuestionamiento sobre cuál es la verdad universal. Muchas gracias por habernos escuchado. Este fue el tema de la ley natural. Hola, en esta ocasión vamos a hablar sobre las normas, las reglas, los valores, que son conceptos fundamentales para la convivencia dentro de una sociedad. Para iniciar, primero es importante entender que una norma es más amplia que una regla. Además, se refiere a todas las pautas que rigen la conducta o el comportamiento de una colectividad. Las normas, por otro lado, suponen aspectos morales, porque regulan las relaciones entre las personas. Sin embargo, una regla significa criterio. En el ámbito de la moral, una regla moral es el criterio para saber si una acción voluntaria es buena o si es mala. Quiere decir que no siempre depende de la opinión personal, sino es un criterio considerado correcto y objetivo. Para entender mejor la diferencia, vamos con un ejemplo. No es lo mismo que una persona piense que un muro mide 2 metros, porque esa apreciación puede ser correcta o incorrecta, que utilizar un criterio objetivo de medida, como lo es el metro. De esta misma forma, en la vida moral existen criterios que nos ayudan a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de normas que existen. Primero están las normas sociales, que son aquellas aplicadas dentro de la sociedad, cuando se requiere asegurar el orden o para una buena convivencia entre las personas. Otro tipo de normas son las jurídicas. Este tipo se caracterizan porque dan reglamento a las conductas dentro de una determinada sociedad. Esto con el objetivo de que se garantice el correcto funcionamiento y la buena armonía de una comunidad. Una característica muy importante es que su incumplimiento nos lleva a una sanción. Dependiendo del caso, pues esta sanción consiste en multas, en castigos o puede llevar a detenciones. También tenemos las normas morales. Son las que establecen los comportamientos esperados por parte de los individuos. Y pues estas suelen ser la base de las normas sociales y de las normas jurídicas. A diferencia de otras normas, generalmente
no se encuentran escritas, sino que éstas surgen de los valores morales y de los valores éticos, que nos ayudan a garantizar la integridad de cada persona. Otro grupo importante son las normas religiosas. Estas reglamentan el comportamiento de los miembros de una determinada religión. Algunos ejemplos de estas normas religiosas son los 10 mandamientos, el Código de Derecho Canónico, la Torá o la ley islámica. Además de las normas, es importante hablar de las leyes. Pero primero, ¿qué es una ley? Bueno, una ley es un tipo de norma jurídica que surge ante la necesidad de regular y dirigir la conducta social. Cuando una ley es violada, pueden existir consecuencias, ya sean sanciones, multas o detenciones, dependiendo de la gravedad de la falta que se cometió. Teniendo esto en cuenta, sabemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos marcó algo muy importante en toda la historia. Fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948. Además, estableció por primera vez los derechos humanos fundamentales, que deben protegerse en todo el mundo, y pues está compuesto por un preámbulo y 30 artículos. Para finalizar, hablemos de los valores. Los valores son propiedades o conductas de la sociedad, que son dignas y valiosas, porque buscan conservarlas, fomentarlas y transmitirlas. Algunos ejemplos de valores universales son la amistad, la responsabilidad, la tolerancia, la libertad, la paz o la justicia. También existen los valores personales, que son características de cada persona. Estos influyen directamente en nuestro comportamiento y pues también nos ayudan a desarrollar nuestro potencial humano. Algunos ejemplos de estos valores personales son la humildad, el amor y la no violencia. Muchas gracias por escucharnos en este pequeño espacio. Gracias. Hola, mi nombre es Daniela y en esta videocápsula hablaré sobre la conciencia moral, un elemento fundamental para orientar nuestras decisiones y acciones en la vida diaria. Para comenzar, podemos entender la conciencia moral como esa voz interior que nos ayuda a distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Es la capacidad que tenemos para juzgar nuestras acciones y las de los demás como buenas o malas. Gracias a ella podemos reflexionar antes de actuar y también evaluar nuestras acciones después de haberlas realizado. Un ejemplo que nos ayuda a comprender la importancia de la conciencia moral es el conocido dilema de la tranvía. Este plantea una situación en la que debemos decidir entre sacrificar a una persona para salvar a 5. Más allá de la respuesta correcta o incorrecta, este caso nos invita a reflexionar sobre los criterios que utilizamos para tomar decisiones morales y sobre todo cómo nuestra conciencia participa en ellas. La conciencia moral también puede entenderse como un juicio de la razón práctica. Esto significa que analiza una acción concreta y determina si es moralmente buena o mala considerando las circunstancias en las que ocurre. No se trata simplemente de seguir reglas de manera automática, sino de reflexionar y discernir sobre cada situación particular. Ahora bien, para que una persona sea plenamente responsable de una acción moralmente grave, deben cumplirse 3 condiciones. La primera es que la acción sea realmente grave. La segunda es que la persona conozca que dicha acción es incorrecta. Y la tercera es que la realice libremente, sin presiones que anulen su voluntad. Sin embargo, factores como la inmadurez emocional, la presión social o ciertas circunstancias psicológicas pueden disminuir el grado de la responsabilidad moral. Existen además distintas modalidades de conciencia. La conciencia antecedente es la que actúa antes de realizar una acción, aconsejándonos, permitiéndonos o incluso prohibiéndonos actuar de determinada manera. Por otro lado, la conciencia consecuente aparece después de actuar y evalúa lo que hemos hecho. Cuando actuamos correctamente suele generar tranquilidad, mientras que cuando actuamos mal puede producir remordimiento o culpa. También encontramos la conciencia recta y la conciencia errónea. La conciencia recta es aquella que juzga correctamente la moralidad de una acción, mientras que la conciencia errónea se equivoca al valorar lo que está bien o mal. Un ejemplo de esto sería persona que justifica una conducta incorrecta simplemente porque se considera que todos la realizan.
Otro aspecto importante son las deformaciones de la conciencia moral. La conciencia laxa minimiza la gravedad de faltas y suele pensar que ciertas acciones incorrectas no tienen importancia. La conciencia escrupulosa funciona de manera opuesta, ya que ve las faltas morales incluso donde no existen y vive con una preocupación constante por equivocarse. La conciencia cauterizada surge cuando una persona repite tantas veces acciones incorrectas que deja de percibir su gravedad. Y finalmente, la conciencia farisaica se preocupa mucho por las apariencias y el cumplimiento externo de las normas, pero descuida aspectos más profundos de la vida moral. Por esta razón es tan importante tomar adecuadamente nuestra conciencia. Nuestras decisiones no solamente afectan nuestra vida personal, sino también a quienes nos rodean. Cada acción libre deja una huella en nosotros y contribuye a formar hábitos que pueden convertirse en virtudes o en vicios. Una conciencia bien formada nos ayuda a actuar con responsabilidad y a construir una mejor convivencia con los demás. Para desarrollar una conciencia recta es necesario realizar un esfuerzo constante de discernimiento, reflexionar y estudiar. Practicar el bien de manera habitual, reconocer nuestros errores con sinceridad y tener la humildad de pedir consejo cuando sea necesario. Además, la templanza nos ayuda a no confundir aquello que nos produce placer con lo que realmente es bueno para nosotros. En conclusión, la conciencia moral es una guía fundamental que nos permite evaluar nuestras acciones y orientar nuestras decisiones hacia el bien. Sin embargo, no es algo que se forme de manera automática, sino que requiere reflexión, aprendizaje y una práctica constante. Formar una conciencia recta nos ayuda a ser personas más responsables, justas y coherentes, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida profesional. Muchas gracias por su atención. Buenas noches, me presento, yo soy Cristina Paul y hoy me acompaña la maestra Leticia Paul. En esta videocápsula hablaremos sobre el tema de la libertad y la responsabilidad. En esta videocápsula nuestro objetivo es comprender el poder de tomar nuestras propias elecciones de manera libre y con base a ello poder tener una vida feliz. Para empezar, hay que dejar bien en claro que la libertad humana es una realidad compleja y misteriosa. La conducta libre no está determinada por ninguna necesidad exterior e interior, sino a través de la autodeterminación. Pero, ¿esto qué significa? Significa que las personas tenemos la capacidad de dirigir nuestra conducta y tomar decisiones por nosotros mismos, siempre y cuando sean con responsabilidad. Además, la ética presupone la libertad, ya que solamente cuando una persona actúa libremente puede ser considerada responsable de sus propios actos. Ahora, tomemos un ejemplo de la canción I Want to Break Free. A través de ella analizamos cómo el deseo de la libertad puede estar relacionado con la necesidad de tomar decisiones propias y asumir las consecuencias de estas mismas. Pues Cristina, con base a lo que has comentado, es que toda decisión tiene consecuencias. Cada vez que realizamos una elección ocurre algo, ya sea positivo o negativo. Por ello somos responsables de las decisiones que hemos tomado y también de las que tomaremos en el futuro. Me has platicado sobre tus tipos de libertad, has estudiado y concuerdo con la libertad de coacción, ya que nuestra conducta no está determinada o impedida desde el exterior, y coincido contigo con los principales enemigos de la libertad es la violencia. También, hablando de la libertad de elección o libertad psicológica, es conducirnos a sí mismos, decidir, determinar y dirigir la propia vida mediante nuestras propias elecciones. Otro punto importante es la libertad como tarea moral que implica liberarse de la ignorancia y de los impulsos desordenados, buscando un perfeccionamiento ético de nuestras acciones. Así es. Y otro aspecto muy importante está relacionado con la libertad es el amor, ya que es la afirmación libre del bien y constituye el acto primordial de la voluntad libre. En efecto, se mencionan distintas formas de amor
El amor de complacencia, que consiste en sentirnos atraídos por lo que presenta como algo bueno. El amor de concupiscencia, que es el deseo de un bien que no se posee. Y el amor de benevolencia, considerada la forma más alta de amor, porque busca el bien de otro mediante la amistad, la entrega y la donación de uno mismo. Finalmente, hablaremos sobre la relación entre libertad y un fin último, que en el caso del fin último es ¿para qué? De la libertad. Es aquella que da sentido a la vida y nos orienta a tomar decisiones. Asumir personalmente este fin último constituye uno de los actos más profundos de la libertad y del amor. Como conclusión, Cristina, te quiero decir que aprendemos que la libertad no puede separarse de la responsabilidad. Cada decisión tiene consecuencia y requiere reflexión. Hemos comprendido que la libertad nos permite orientar nuestra vida hacia aquello que consideramos valioso y nuestra forma de actuar y nuestra manera, en este caso, consciente. Muchas gracias por tus opiniones, maestra Leticia. Estas observaciones son realmente muy importantes porque a nosotros nos ayudan a tomar decisiones responsables y a actuar de manera ética, tanto en nuestra vida personal como en la profesional. Muchas gracias por escucharnos. Adiós. Hola, mi nombre es Daniela y en esta videocápsula hablaré sobre el modelo de la libertad, una propuesta que busca ayudarnos a comprender cómo nuestras decisiones influyen en nuestra vida y en nuestra felicidad. Con frecuencia vivimos rodeados de personas, instituciones o ambientes que intentan decirnos cómo pensar, qué hacer o cómo comportarnos. Sin embargo, el modelo de la libertad plantea algo diferente. Nos invita a desarrollar nuestros propios criterios y de conducta, basándonos en aquello que consideramos mejor para nuestra vida. La idea principal es que cada persona sea capaz de tomar decisiones conscientes y responsables sobre su propio camino. Este modelo no utiliza la coerción ni intenta manipular a las personas para que piensen de determinada manera. En lugar de imponer conductas, presenta opciones y proporciona herramientas para que cada individuo pueda elegir libremente qué considera más conveniente para su desarrollo personal. Uno de los conceptos más importantes de este tema es la llamada teoría de la negación. Esta teoría suele utilizarse para explicar conductas problemáticas afirmando que las personas no reconocen que tienen un problema. Sin embargo, el modelo de la libertad critica este planteamiento porque puede convertirse en un razonamiento circular. Si una persona no acepta que tiene un problema, se dice que está en negación, pero si lo acepta, entonces se confirma que tiene un problema. De esta manera, cualquier respuesta parece validar la misma conclusión. Además, la investigación señala que las personas actúan de acuerdo con las decisiones que toman. Esto significa que los seres humanos poseen la capacidad de elección y que sus acciones, incluso aquellas que pueden resultar perjudiciales, son producto de decisiones que han tomado conscientemente. Por ello, la libertad implica asumir la responsabilidad de nuestras elecciones y de las consecuencias que éstas generan. Ahora bien, surge una pregunta importante. ¿Por qué las personas persisten en malas elecciones? Según el modelo de la libertad, esto ocurre porque muchas veces creen que estas decisiones les proporcionan algún beneficio, aunque sea temporal. También puede suceder porque desconocen otras alternativas, consideran que sus circunstancias son la única opción posible o tienen una visión limitada de las oportunidades que existen para mejorar su situación. Y por esta razón, el cambio comienza cuando una persona descubre más opciones en su vida. Cuando alguien comprende que existen alternativas diferentes y reconoce que tiene la capacidad de elegirlas, aumenta la posibilidad de transformar su comportamiento y mejorar su bienestar. El modelo de formación en la libertad afirma que solamente cada persona puede determinar si sus elecciones representan un problema para sí misma. A partir de esa reflexión surgen dos caminos: continuar aceptando las consecuencias de las decisiones actuales o decidir cambiar el comportamiento para obtener resultados
resultados diferentes. Otro aspecto fundamental es reconocer que cada uno de nosotros escribe el guión de su propia vida. El modelo de la libertad sostiene que los seres humanos poseen un enorme potencial para dirigir sus pensamientos, construir sus proyectos personales y desarrollar una vida más productiva y feliz. Comprender que somos protagonistas de nuestras decisiones puede generar cambios muy importantes en nuestra forma de vivir. Asimismo, este modelo busca eliminar la llamada incapacidad aprendida, que consiste en creer que no tenemos control sobre nuestra vida o que no podemos cambiar nuestra situación. Cuando una persona piensa constantemente que no tiene opciones, pierde confianza en sí misma. Por el contrario, al reconocer su capacidad de elección, fortalece su autonomía, su madurez y su autoestima. Finalmente, el modelo de la libertad concluye que la manera en que ejercemos nuestra libertad influye directamente en nuestra felicidad. También nos recuerda que poner excusas a nuestras malas decisiones limitan nuestro crecimiento personal, mientras que asumir la responsabilidad de nuestras elecciones nos acerca a una mejor versión de nosotros mismos. Cada persona posee la capacidad de elegir el camino que desea seguir y de construir la vida que considera valiosa. En conclusión, el modelo de la libertad nos enseña que somos responsables de nuestras decisiones y que siempre existen alternativas para crecer y mejorar. Más que buscar culpables o excusas, nos invita a reconocer nuestra capacidad de elegir, asumir las consecuencias de nuestros actos y construir conscientemente el proyecto de vida que deseamos alcanzar. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente. En este momento nos encontramos con Cristina y Daniela, quienes nos darán sus comentarios sobre el tema de los elementos del acto moral. Hola chicas, ¿cómo están? Seguramente han escuchado la frase "el fin justifica los medios" de Nicolás Maquiavelo. Esta frase nos dice que el objetivo puede ser necesario, pero justo los medios son inmorales o incorrectos. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Hola, Nielka, así es. Como lo veíamos en la clase, los actos morales no únicamente se deben a tomar en cuenta el resultado, sino también a las acciones que nos llevaron a cometer esto. Muchas gracias por darnos este espacio, Anielka. Y claro que la clave está en que los medios de verdad importan demasiado. Por ejemplo, nosotros como estudiantes no es lo mismo hacer las tareas usando copy-paste o abusando de las inteligencias artificiales, en comparación con comprender realmente el tema y ser honesto en el momento del estudio. Como nos comentabas, Dani, el fin es el terminar y entregar las tareas, pero el medio por el cual decides hacerlo cambia por completo tu sentido moral, especialmente cuando vienen las repercusiones a final del semestre y no obtienes todos los conocimientos que debiste haber aprendido, y todo por no entender que los medios importan demasiado. Pero hay casos que cuando los medios son ilícitos, como cuando se hace un plagio, las consecuencias son aún mayores. Por eso debemos hacernos responsables de la manera en que actuamos, siendo honestos y conscientes de nuestros actos. Por otro lado, también tenemos los actos del hombre, que son naturales, y los actos humanos, que están más relacionados con nuestra libertad y voluntad en el actuar. En la clase nos decía el profesor que para ser responsable de los actos morales debe ser una materia grave, tener el conocimiento con inteligencia y el consentimiento con voluntad. Exacto. Por ejemplo, cuando alguien después de tomar maneja, esto lo lleva a provocar un accidente, pero la persona insiste en que estaba inconsciente. No se dio cuenta de lo que hacía, pero claro que es responsable porque tenía de todo el consentimiento al decidir manejar, sabiendo que había tomado en la fiesta. Igual como en los casos cuando se eligen entre los medios ilícitos como leer fuentes bibliográficas o medios ilícitos como copiar una tarea a algún compañero. Aunque el fin es querer obtener un 10 en como calificación, eso para justificar que eres un tramposo. Por eso, el fin jamás podrá justificar a los medios. Ciertamente, como comentabas, y aparte, para comprender del todo un acto moral, se necesitan de 6 elementos como unidad. Estos son el objeto moral, el motivo, las circunstancias, los medios y los resultados.
como en el caso que repasamos en clase, el que trataba de Ana, quien hacía una donación significativa a una organización benéfica que ayuda a niños necesitados. Lo hace de manera anónima, esto pues para evitar cualquier reconocimiento público. ¿Ustedes cómo consideran que están integrados estos 6 elementos? En el caso del objeto moral, es la acción de Ana, mediante su donación a esta organización benéfica. Y el motivo pues es ayudar a los niños para poder mejorar las condiciones de vida de ellos. Para continuar con lo que dice Cristina, las circunstancias son que la bendición es significativa y anónima. Los medios son ilícitos al dar ese apoyo a la institución y el resultado que Ana espera es que todos esos recursos sirvan para el cuidado y el bienestar de los pequeños. Muy bien dicho, chicas. Cada pequeña decisión, junto con sus medios y consecuencias, pues nos llevan a demostrar nuestra calidad moral. Nunca debemos olvidar el elegir conscientemente cada una de nuestras acciones. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo en esta pequeña charla sobre un tema tan importante, el cual nos llevará a mejores caminos de vida. Gracias. Hoy volvemos con Cristina para conversar sobre la estrategia de la decisión ética. Cristina, cuéntanos, ¿cómo te encuentras? Muchas gracias por la invitación, Anielka, y estoy muy feliz de compartir mis ideas y de contribuir a este increíble podcast. Bueno, Cristi, hay una frase que vimos en clase. Tú eres el amo y el señor de todas las elecciones que has hecho y harás en el futuro. ¿Crees que tengamos el control total de todas nuestras acciones? Cada acción que hagamos o puede ser positivo o puede ser negativo. La importancia está en que muchas veces nosotros creemos que todos los actos pues son con total libertad y voluntarios solo porque aceptamos, pero la realidad es que no es así. Bueno, al igual del ejemplo visto en clase del capitán que estaba obligado a tirar todo el cargamento a cambio de salvar a toda su tripulación, en el fondo de toda esta situación, él no quería tomar estas medidas, pero tuvo que crear un plan inmediato debido a las horribles circunstancias. Exactamente, por eso el capitán, al tener su propia aprobación, y no significaba que pues, lo haya hecho él con total libertad, porque igual, como decían en la clase, pues tú lo haces porque si no el Señor se iba a hundir. Los pasos del acto voluntario, tanto así como nos dice Santo Tomás de Aquino. Y así es, Santo Tomás de Aquino decía que cuando la inteligencia consigue un bien y te da complacencia, antes de decidir rápidamente se tiene que hacer como un examen atento para ver si realmente conviene y sobre todo pues para conocer todas las consecuencias negativas que nos pueden llevar estas acciones. Aunque sinceramente casi nadie al momento de decidir pues se pone a pensar en cada uno de los pasos, como por ejemplo cuando estamos en una reunión y si alguien me invitara a consumir una droga, pues no analizas cada paso, sino que simplemente tú respondes por puro impulso del momento. Muchas veces no nos detenemos a analizar lo que hacemos. Tal vez no analicemos detalladamente cada paso, pero pues no debemos olvidar de tener conciencia de si lo que estamos haciendo es correcto o no. Y es así como en el paso 1 tenemos la concepción del bien, donde la inteligencia identifica al objeto como algo deseable. En el paso 2, la complacencia, al tener un agrado ante el bien que se es concebido. En el paso 3, el examen del bien, donde esta inteligencia analiza si el bien es alcanzable. Anielka, en el paso 4, la intención como el deseo firme alcanzar ese bien. El paso 5 es la deliberación de qué se tiene los medios para alcanzar. El paso 6 busca medios para llegar a concretar eso que quieres. Y el paso 7, el consentimiento de esos mismos medios donde la voluntad nos acepta. El paso 8 ya es la selección de un medio específico por el que vas a realizar su acción. Para seguir con lo que comentabas, en el paso 9 tenemos el orden de las operaciones. Se refiere a este orden que le vamos dando a las acciones. El paso 10, la puesta en movimiento, donde se empieza a tomar acción. El paso 11, ejecutar este acto. Y por último, el paso 12, cuando ya se obtiene el acto,
E igual aquí la persona siente una satisfacción completa por haber logrado este objetivo. Igual que en clase, lo vimos en el video de Daniel Kahneman, el de pensar rápido y pensar despacio, donde habla sobre dos tipos de sistemas. Por ejemplo, el sistema 1 es más emocional y más automático. En cambio, el sistema 2 es más lógico y más estructurado. Si los jóvenes mantuviéramos el control a frenar nuestros impulsos emocionales, habría un gran éxito en cambiar las conductas, porque nos obligaría a detenernos y pensar con calma. Y estás en lo correcto, Anielka. La ética implica tomar en cuenta todos estos recursos, las opiniones, las libertades y las elecciones para saber realmente lo que nosotros queremos decidir antes de actuar. Bueno, muchas gracias Cristina por tomar este momento y compartir tus opiniones del tema. Al final del día, la neurociencia nos demuestra que la teoría de las virtudes de Aristóteles es real. Te vuelves lo que repites. Gracias. Regresando al capítulo final de este podcast, vamos a reflexionar un poco sobre los temas importantes que se abordaron en estas unidades en la materia de ética. Al inicio veíamos cómo una norma regula la convivencia social, pero una regla moral define si nuestras acciones voluntarias son correctas o si son incorrectas. Igual en nuestra sociedad tenemos 4 tipos de normas. Están las sociales, que ayudan a la buena convivencia, las jurídicas y leyes, que nos llevan a sanciones legales si son violadas, las religiosas, que guían a los creyentes, y las morales, que protegen pues, la integridad humana. Al igual, la ley moral natural nos dice que hay una ley verdadera, inmutable y eterna, como cuando vas caminando por la calle y te encuentras una cartera tirada, y hay una voz interior que pide devolverla a su dueño. Esta ley debe ser universal, o sea, para todas las personas. Razonable porque se descubre pensando y objetiva ya que no depende de las opiniones. No debemos olvidar lo más importante que está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Estos 30 artículos representan lo mínimo que un ser humano debe respetar para que se garantice su dignidad y su paz. Ahora hablemos del por qué no todos los bienes valen lo mismo. O sea, hay bienes menores y hay bienes mayores. Un bien menor es algo material, mientras que un bien mayor se refiere más a la persona o al amor que se le tiene a la familia. Este es el único camino seguro que nos lleva a una felicidad que dura más, aunque muchas veces necesita de voluntad en vez de conseguir un placer inmediato. Opinamos si las emociones son buenas o si son malas, pero es que sentir miedo ante un peligro es un poco lógico y también real porque es sano. Aunque ya sentir miedo de una forma algo inofensivo se convierte en un estado aflictivo y patológico. Por ejemplo, la ansiedad es parte del mecanismo de nuestro cerebro que nos alerta a algún peligro, pero si llega a presentarse de una manera catastrófica, nos impide disfrutar de todas las cosas buenas que nos van sucediendo todos los días. Todo se trata en comprender que la ética es sinónimo de hacer lo que nos convierte en mejores personas, y no solo en memorizar leyes o tratar de actuar correctamente en la sociedad. Al igual considerando a Santo Tomás de Aquino con la neurociencia que señala a los sistemas 1 y 2, con el fin de elegir el bien menor placentero y no rendirse en los sesgos cognitivos. Como conclusión, aprendimos que la libertad no puede separarse de la responsabilidad. Cada decisión va a tener su consecuencia y va a requerir una reflexión. También comprendimos que la libertad nos permite orientar nuestra vida hacia lo que consideramos valioso, de actuar conscientemente. Estos conceptos son importantes porque nos ayudan a tomar decisiones más responsables, de actuar de una manera más ética, tanto en nuestra vida personal como en nuestra futura vida profesional. Muchas gracias por escucharnos durante este pequeño momento. Nos vemos en el próximo proyecto.